Ok, según lo que ha leído hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta que tenga para seguir avanzando? No, bueno, para, como dice que es, o sea, la misión es enseñar, ¿no? Para enseñar hay que estar preparado dentro de la iglesia. ¿Es necesario que estén preparados o basta solamente el que quiera o sea, el que le nazca enseñar, digamos, o sí de preparación? Todos tenemos un llamado para algo y en ese proceso viene la preparación, ¿no? Y el anterior gobierno, a mí realmente algo que me llamó la atención fue de que estaba exigiendo mínimo la licenciatura para los pastores o líderes religiosos, ya sea Iglesia Católica o cualquier movimiento religioso. Y dentro de una iglesia es necesario estar preparado. ¿Por qué? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? Muy aparte de la parte emocional, de la parte espiritual, oración, ayuno y lo demás, tiene que venir la parte teológica, el conocimiento, ¿no? Recordemos que dice que Jesús crecía en estatura, en conocimiento y en gracia para con los hombres. O sea, Jesús crecía en estatura, en conocimiento, porque Jesús estudiaba y en estatura crecía físicamente. Entonces, que si a Jesús no le ha interesado la preparación teológica, entonces él ha dicho, y Jesús crecía en estatura y en gracia para con los hombres, no llevaba la palabra conocimiento. Entonces sí es importante estar preparado para enseñar, porque ¿qué vamos a enseñar si no estamos preparados? ¿Algo más? Y si ya tuviera toda la enseñanza del mundo, o sea, preparación y todo, pero también hace falta la otra parte, ¿no? Porque bonito es enseñar, o sea, enseñar, pero, pero a veces no lo sienten, ¿no? O sea, va de la mano el sentirlo y también con el conocimiento, ¿no? Nunca vamos a terminar de aprender, ¿ya? Usted puede terminar este curso de técnico medio, puede seguir técnico superior, puede pasar a la licenciatura, está bien. Pero aquí a unos años, a unos 5 o 6 años, esta materia que yo le estoy dictando, que se llama educación cristiana, puede venir otro profesor con otro conocimiento, con otra expectativa. Han pasado 5 años de las materias que yo estoy dictando, pueden cambiar muchas cosas. Entonces usted va, sí, me acuerdo que el pastor me enseñó esta parte, pero esta otra parte no logré entenderle. Y el pastor me la está enseñando de esta manera. Entonces va complementando, va complementando. Ahora, usted lo que decía es verdad, hay que sentirlo y mucho más. Esto de la educación cristiana es muy distinta a enseñar matemática, a enseñar en un colegio, porque usted puede trasnocharse toda la noche, puede tener una fiesta y el otro día va y dicta clase de matemática. Yo no, usted le enseñó número y listo. En cambio acá, no, usted tiene que vivirlo. Antes de que usted enseñe, antes de lo que usted le transmita algo a sus niños de la escuela dominical, le está transmitiendo conocimiento, le está transmitiendo su vida, su testimonio, ¿no? Entonces eso hay que entender que no solamente es enseñar, sino va transmitiendo la vida, va transmitiendo el testimonio, el estilo de vida a dictar una clase, una materia en un colegio. Ahora vamos a ver rápidamente un pantallazo. La historia de la educación cristiana, ¿ya? Vamos a ver desde la iglesia primitiva,
En el año 50, en la página 10, en el año 50 al año 325 después de Cristo, en Antioquía, donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Encontramos la primera ocasión en que se menciona el don y la posesión de enseñanza, ambas designación divina siendo ejercidos por personas además de los apóstoles. Vamos a ver. Desde la iglesia primitiva, incluso antes, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que están más atrás, viene la educación cristiana. Pero en el Nuevo Testamento, más o menos, en el discurso en su discurso al pueblo de Jerusalén, Pablo recordó, mire, que él había sido educado, había sido estudiante de Gamaliel, en Hechos 22:3. Entonces, la educación no es de recién, la educación no es hace unos 20, 30 años. La educación viene desde muchos años atrás. Mire, y uno de los grandes hombres del Nuevo Testamento, llamado Pablo, dice, yo fui estudiante. Y él nombra, dice, mi maestro fue Gamaliel, uno de los rabinos más sobresalientes, uno de los rabinos más grandes que había existido en el Antiguo Testamento, o perdón, en el Nuevo Testamento, que hasta hoy los judíos, que hasta hoy el pueblo de Israel, lo recuerda a Gamaliel. Entonces, mire, ahí vemos algo muy interesante. Y si nos vamos a la iglesia occidental, en el año 325 al año 529 después de Cristo, mire ya acá, cuando Constantino llegó al poder en el año 325 después de Cristo, el cristianismo fue reconocido como la religión del Estado. Constantino le dio a la religión cristiana su apoyo personal y se encaminó hacia la síntesis iglesia-estado de un periodo posterior. Muchos fueron bautizados en la fe sin tener un compromiso personal con sus ideales o preceptos. De manera repentina, la iglesia se vio confrontada con nuevas necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Constantino agarra la religión cristiana y le dice esta es la religión oficial. En el año 325 al año 525 después de Cristo. Empezaron a bautizar, a bautizar y a bautizar. Pero hubo un problema. Que todos los que eran bautizados quisieron aprender y no había gente preparada. O sea, a mí me bautizaron y luego, ¿yo qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el paso a seguir? No sabía qué hacer. Entonces ahí nace la necesidad de formar líderes en ese tiempo. Las personas dentro de la iglesia necesitaban instrucción en doctrina, preparación para las ceremonias eclesiales y enseñanza en conducta ética, perdón. Mire, con el fin de atender estas necesidades, gradualmente se desarrollaron escuelas de obispos en cada obispado para preparar jóvenes para el sacerdocio, para mayor instrucción en el clero del área. Entonces, los religiosos de ese tiempo se dan cuenta de que muchos se estaban bautizando, pero no había quien les enseñe. Porque la gente empezó a preguntar, oiga, no han bautizado y ahora qué vamos a hacer. O sea, ¿yo qué hago para cambiar? ¿Cómo sigo a Dios? ¿Cómo cambio mi vida? ¿Cómo cambio mi matrimonio? ¿Cómo cambio mi estilo de vida? Y todos se miraron. ¿Y ahora quién les enseña? Se habían olvidado de la educación. No había educación. No había. Entonces empezaron estos sacerdotes a crear escuelas de obispo en cada iglesia, en cada región. Empezaron a
viendo la necesidad, empezaron a formar nuevos líderes religiosos para poder enseñar a la gente. Entonces, ellos se habían olvidado de la educación. En la Edad Media, más o menos en el año 529 al año 1350 después de Cristo, muchos historiadores han identificado la caída del Imperio Romano como el inicio de la Edad Media. Otros han enseñado o han señalado su inicio en el siglo XIX o siglo IX con Carlos Magno. Para nuestro propósito, la Edad Media se puede comprender mejor retrocediendo lo suficiente con el tiempo para revisar ciertas situaciones. Vamos a ver. En el año 529 después de Cristo, todas las escuelas paganas fueron suprimidas por el edicto de Justiniano, lo cual significó que no habría más educación básica para las masas. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana instituyó la educación básica un par de años después bajo el nombre de la Escuela del Pueblo. Entonces, mire, cuando Constantino empezó a bautizar, ¿por qué no había escuela? ¿Por qué no había escuela? Porque este Justiniano, este señor de apellido Justiniano, había, había dicho, no, aquí no hay escuela, aquí no hay educación, aquí no hay nada. Entonces, luego, muchos años después, la Iglesia Católica ya dijo, no, esto está mal. ¿Cómo no va a haber escuela? Entonces, instituyó la escuela educación básica un par de años después, bajo el nombre de la Escuela del Pueblo. Entonces, ahí ya hubo nuevamente las escuelas. La edad de la reforma, ya más a nuestros tiempos, en el año 1350 al año 1750, nuevamente la decadencia y la corrupción de la Edad Media tocaron fondo justo en el momento de que el escolasticismo estaba empezando a florecer. Debido a su corrupción, la iglesia estaba perdiendo control sobre la vida intelectual de la gente. Aquellos que podían leer las escrituras tomaron conciencia del abismo que existía entre la ética bíblica y la ética del clero. Entonces, durante los siglos o durante la historia, ha habido, ha habido sus bajones en la educación, ha subido dependiendo de la persona que subía ese tiempo como imperio, como gobernador, le daba más importancia a ciertas áreas y a ciertas áreas no. Entonces, pero la educación como tal, poco a poco iba agarrando ritmo. Mire, y quiero darle algunos nombres de algunos grandes hombres, líderes, que incluso ofrendaron su vida a pesar de que cada gobierno o cada imperio que subía en esos años no estaba permitido que exista educación. Por ejemplo, Erasmo, 1466 a 1536. Era un amante de la iglesia, pero también amaba la Biblia. Fue más allá de la escritura en latín y tradujo el primer texto griego del Nuevo Testamento. Nuestro gran amigo Martín Lutero, 1483 al año 1546. Fue un monje alemán que a partir de un estudio de la escritura sintió la necesidad de desafiar las prácticas de la iglesia, especialmente la dispensación de gracia por medio de la cual las personas podían comprar su propia salvación y pagar su práctica al pecado. Mire, cuando Martín Lutero encuentra la Biblia en latín, él empieza, ¿no? Y hace las 99 tesis y ahí nace el protestantismo. Luego Ignacio de Loyola en el año 1495 al año 1556 fue un soldado que estando enfermo en el hospital reflexionó sobre su vida y sus principios de creencia. Después de considerar la situación de la Iglesia Católica, sintió que Dios le había
le pedía que abandonara su carrera militar para establecer un grupo de que pudiera empezar a purificar la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, así, y si da cuenta, la mayor parte de estos grandes eruditos fueron sacerdotes, ya, fueron sacerdotes, fueron curas que en realidad ellos le amaban la escritura y se daban cuenta de que dentro de la iglesia misma no se estaba enseñando, no se enseñaba. Entonces ellos recibieron el llamado personal de Dios. Por ejemplo, Martín Lutero. En el tiempo de Martín Lutero, la salvación y las indulgencias eran que se cobraba, ¿no? Si moría algún familiar y yo quería que mi familiar se vaya al cielo, tenía que pagar cierta cantidad de dinero para que mi muerto vaya al cielo. Entonces, cuando Martín Lutero va y ve todo eso y encuentra la palabra donde dice, y el justo vivirá por fe, que no tiene que pagar ni un peso y que la salvación es gratuita, él empieza a estudiar y es cuando se revela. Y en una de esas, noches antes que él desaparezca, aparecen las 99 tesis en toda la ciudad de Wittenberg, ¿no? Y es ahí cuando la gente se da cuenta de que no era necesario pagar un tributo, no era necesario pagar un dinero para que el familiar que haya muerto vaya al cielo, sino era por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, luego hay otros grandes escritores. Ahora, en la Edad Moderna, Roseus, Pestalozzi, Herbart, John Locke, Robert. Y mire, ya en nuestra era más, ya cerca de nosotros aparece Juan Wesley. En el año 1703 al año 1793, tomó en consideración el valor que el movimiento de la escuela dominical tenía para la iglesia. Tenía el interés de que la escuela dominical se convirtiera en parte de sus reuniones, con el fin de proveer el preludio necesario para la conversación y el seguimiento esencial. Entonces ya nuestro Juan Wesley como que dice, no, la escuela dominical tiene que ser parte del culto, no tiene que ser alejado, no. Toda la iglesia o cada iglesia debe tener una escuela dominical, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí algunos historiadores, la educación en el Antiguo Testamento, eh, la herencia del Antiguo Testamento, eh, Dios le da, eh, empieza eh, altos ideales religiosos y morales, un carácter sobresaliente y la grandeza nacional. Sobre todo esto está la presencia de la única del Espíritu de Dios. Hoy en día conocemos más de cerca a Moisés, Samuel y David, de lo que se conoce acerca de cualquier de sus contemporáneos no hebreos. Entonces, mire estos hombres, estos grandes hombres como eran Moisés, Samuel y David, eran unos grandes estudiosos. Y ya más luego, ya conocemos al rey Salomón, que fue uno de los hombres eh, más importantes o más sabios de la historia, ¿no? Y luego, por ejemplo, y ya tenemos algo más compacto, la educación centrada en el hogar. Mire, esto es importante. La familia era el lugar importante de la actividad educativa y el padre era responsable de instruir a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6 al 9. El papel que desempeñaba el padre judío contrasta completamente con la actual dependencia de la influencia de la madre para moldear la vida de nuestros hijos. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6 al 9? ¿No? Y estas palabras les enseñarás a tus hijos y se las repetirás estando acostado, estando caminando, estando sentado, y las escribirás en los disteles. ¿Y eso qué significa? Enseñanza. Eso es enseñanza. Entonces, la educación parte también desde el hogar.
La educación parte desde el hogar, no la educación que no solamente o muchos se lo estamos dando la responsabilidad al colegio, ¿no? O muchos de nosotros se lo estamos dando la educación cristiana a la escuela dominical, a los maestros de la escuela dominical. No que los maestros no se preparan, que tienen que prepararse, no. Nuestros hijos tienen que ir a la iglesia orando, sabiendo orar. Nuestros hijos tienen que ir con su Biblia mínimo, saber que Antiguo y Nuevo Testamento son dos partes divididas. ¿Y cuáles son los libros más importantes o mínimo las historias bíblicas, las historias más sobresalientes de la palabra? ¿No? Entonces, la educación centrada en el hogar habla de Deuteronomio, capítulo 6 y el 9, y el papel importante tanto del padre como de la madre, ¿no? ¿Qué más? Lugares de adoración. La primera función de la sinagoga fue la instrucción en la ley. Es probable que la sinagoga como institución haya surgido para llenar una necesidad durante el tiempo del exilio y la dificultad nacional en Babilonia y el Persia. Más de un judío exiliado preguntó, ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraño? En Salmo 134:4 dice, lejos de su amada tierra, la sinagoga se convirtió en un lugar de adoración comunitario y ayudó a Judá a preservar su particular forma de vida bajo circunstancias adversas. Con algunas adaptaciones posteriores, la sinagoga se convirtió en la institución judía más difundida. Algunas innovaciones educativas influyeron la instrucción de las mujeres, el uso de documentos escritos, así como la tradición oral y cambio de la oración. Entonces, eh, la educación centrada en el hogar y luego salta a la adoración. Y es ahí cuando aparece en la sinagoga. ¿Cómo aparece en la sinagoga? En un momento de exilio. Cada judío estaba exiliado, estaba en tierra ajena y decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alabar a Jehová? Entonces, se implementa la sinagoga. No, ahora va con la educación en el Nuevo Testamento, más o menos. La influencia del Antiguo Testamento, mire, es importantísimo, queridos hermanos estudiantes, es importante saber el Antiguo Testamento. Basta solo con observar la cantidad de referencias del Antiguo Testamento que se encuentra en el Nuevo Testamento para darse cuenta de que desde sus inicios el cristianismo fue influenciado por la educación hebrea. Sin embargo, Dios se reveló al autor del libro de Hebreos, en Hebreos 11:40, Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2, es el quien perfecciona aquellos que no han sido enseñados a través de las escrituras en Efesios 3:14-21. Entonces, la influencia del Antiguo Testamento se ve reflejado en el Nuevo Testamento. ¿Y eso cómo es? Tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar. O sea, incluyendo a Jesús en el Nuevo Testamento, él era influenciado por el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Jesús había leído el Antiguo Testamento, había estudiado el Antiguo Testamento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que la educación cristiana estaba dando un buen paso, estaba evolucionando, ¿no? Y en el tiempo de Jesús, contemporáneo de Jesús, muchas escuelas, habían muchas escuelas. Y vamos a ver a través del tema cuáles eran esas escuelas de discipulado. La influencia del Antiguo Testamento, Jesús como maestro, su énfasis en la enseñanza, dado que Jesús fue el máximo representante de la enseñanza cristiana, él es nuestro mejor ejemplo para la enseñanza y la educación. Jesús era un maestro, designación que él mismo reconoció en Juan 13:13 y por lo cual otros lo identificaron como en Juan 3:2.
Libros enteros se han escrito para describir a Jesús como maestro y para demostrar el énfasis que él dio en la enseñanza, por ejemplo, enseñar como él enseñó. Entonces, Jesús como maestro fue el ejemplo para todo el mundo, Jesús como maestro. ¿Y eso cómo lo desarrolló? Estudiando en una escuela. Estudiando en una escuela. O sea, Jesús no, Jesús siendo Jesús, tuvo que estudiar, porque recordemos que Jesús era hombre, era humano. Él fue a una escuela. Jesús fue a una escuela. Jesús fue a una escuela. Jesús fue a una escuela de discipulado en ese tiempo. No como todo judío, como todo judío. Entonces, si el mismo Jesús se preparó, el mismo Jesús tuvo tiempo de discipulado y fue considerado el maestro de maestros, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? Aunque el objetivo primordial de Jesús era traer vida a la humanidad en Juan 10:10, él comunicó la abundancia o él comunicó la abundante calidad de esa vida a través de sus enseñanzas. Su mensaje incluía un concepto más claro de Dios: liberación del dolor, libertad de temores falsos que paralizan, victoria sobre la tentación, ciudadanía efectiva en el reino de Dios y entrenamiento en el discipulado. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Jesús? No solamente era dar vida, como habla en Juan 10:10. O sea, el objetivo de Jesús no solamente era darnos vida, sino era enseñarnos también. Y nos enseña. ¿Y qué nos enseñó? Victoria sobre la tentación, libertad. ¿Qué más nos enseñó Jesús? Temores sobre temores falsos que nos paralizan muchas veces. ¿Qué más nos enseñó Jesús? ¿No? Entonces, Jesús no solamente dice, yo vengo a darle vida y vida en abundancia. No, no solamente era eso, sino que también Jesús nos enseñó, nos daba el ejemplo. ¿Cuáles eran los métodos de Jesús? ¿Cuáles eran los métodos que Jesús tenía para enseñar? El método de enseñanza directa fue la escogencia liberada de Jesús, dado que no se dedicó a poner su mensaje por escrito. Jesús enfatizó las verdades de los hombres ya conocían y recalcó lo que había sido revelado en las Escrituras. Él escribió estas enseñanzas en el corazón de los hombres y el Espíritu Santo fue enviado para guiarlos a la realidad consciente. Vamos a Juan 14:26. El éxito de Jesús en la comunicación de su mensaje se puede comprobar por el hecho de que tenemos tantas enseñanzas suyas registradas en los evangelios. Jesús empleó buenos principios educativos, tal como se observa en la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, del 14 al 30. Jesús reconoció el potencial de cada individuo y lo desafió a desarrollar todo el potencial dado por Dios. Mire, en esta enseñanza Jesús se da cuenta de que cada ser humano tiene un potencial diferente. O sea, Jesús en la parábola de los 10 talentos no agarra y le da 5 a cada uno. No, a uno le da 5 según el conocimiento que él tenía. A otro le da 3, a otro le da 2 y al otro le da 1. Según, y mire Jesús tan sabio que nos enseña de que cada ser humano, que cada persona tiene un talento y tiene un don diferente. No a todos nosotros podemos darle la misma tarea, no a todos podemos darle la misma responsabilidad, no a todos podemos tratarlo igual. Y Jesús aquí nos enseña. ¿Por qué le dio 5 a uno? Porque él tenía más conocimiento que el que le dio a uno. ¿Qué hubiese pasado? Que si Jesús le hubiese dado 5 al que le dio 1.
hubiese fracasado, hubiese fracasado. Pero Jesús sabía de que el que tenía 5 talentos iba a responder. Y por eso el que le dio uno le dice, Señor, sabemos que tú eres un Dios justo, tú eres un patrón justo, ¿no? Y Jesús les exhorta. Vamos a tener un receso de unos 2 minutos, ¿ya? Seguimos. Ahora, ¿cuáles son principios educativos en la Biblia? Esto es importante. ¿Cuáles son los principios educativos en la Biblia? Número 1, el propósito bíblico. Segundo Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La verdad bíblica debe ser enseñada y aprendida. Mire, enseñada y aprendida. Las escrituras son fundamentales en la enseñanza cristiana. Entonces, ¿cuáles son los principios educativos en la Biblia? Número 1, el propósito bíblico. El propósito de comunicar la verdad bíblica. No, tenemos que comunicar la verdad bíblica. Todo lo que se enseña en una iglesia tiene que ir reflejado con la palabra. Yo creo, y esto va lo que usted preguntaba al comienzo, que si cada maestro debe estar preparado, sí debe estar preparado, porque cada maestro tiene que enseñar y tiene que estar respaldado por la verdad bíblica. ¿Qué dice segunda de Timoteo? Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. La verdad bíblica debe ser enseñada y aprendida. Entonces, todo lo que se enseñe en las iglesias, todo lo que se predique debe estar respaldada por la palabra. Y en el momento de que alguien enseñe otra verdad, que alguien enseñe otra cosa y no tenga respaldo bíblico, ahí paramos las orejas. Número 2, el mandato de enseñar. Dios nos ha dado el mandato de enseñar. Este ministerio se establece claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Deuteronomio 6 al 9. Es un mandato, hermanos, es un mandato que el Señor nos da. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? En Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá lo que hablaba. Y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso decía, la iglesia que no enseña deja de existir. La iglesia que no enseña deja de existir. Es un mandato de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nos instruye, nos manda que cada iglesia debe de enseñar. Y mire, incluso desde la casa, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y es por eso que yo le decía, mínimo nuestros hijos tienen que ir a la escuela dominical o a la iglesia ya sabiendo quién es Jesús, mínimo con una Biblia y mínimo con las historias bíblicas más sobresalientes, la historia de Jonás, la historia de David, la historia de Jesús, de Sansón, ¿no? Las historias más conocidas. Número 3, la enseñanza es acción de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Un mandato se identifica cuando quien lo emite también lo lleva a cabo. Mire esto es interesante. Un mandato se identifica cuando quien lo emite también lo lleva a cabo. En otras palabras, va con el ejemplo. Lo que yo enseño, lo tengo que vivir. Y es por eso le decía, en esto se diferencia. El profesor de matemática, de lenguaje, se puede trasnochar todín en la noche. Llegó a clase y le enseña matemáticas. No está viviendo lo que está enseñando. Pero en cambio nosotros llegamos a la escuela dominical y le vamos a enseñar al niño o al joven o a la prédica sobre la santidad. Y si no estamos viendo en santidad, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a hablar sobre la puntualidad en nuestra escuela dominical. Y yo estoy llegando a cuando está terminando las alabanzas. O estoy llegando 40 minutos retrasado, pero voy a hablar de la puntualidad. ¿Me entiende? Y acá dice, un mandato se identifica cuando quien lo emite o quien lo manda también lo lleva a cabo. Quien lo dice lo cumple. ¿Qué dice Job? He aquí Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Pablo nos recuerda que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Otro principio, no. Principios bíblicos del aprendizaje. Se nos dice que en la actualidad hay 4 fundamentos de la enseñanza. Número 1, enseñar partiendo de lo conocido hacia lo desconocido. Número 2, el 85% de todo lo aprendizaje se realiza a través de la vista. Aprendamos cuando hacemos y debemos poner en práctica lo aprendido. Estos son ya principios bíblicos del aprendizaje, ¿no? Mejor si tenemos visuales, mejor si aprendemos cuando hacemos, cuando los niños están haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, eh, hermanos, hasta aquí vamos a quedar. Mañana tenemos miércoles tenemos clase a las 7 y ya vamos a entrar de plano, de lleno a la escuela dominical, a lo que ya más nos interesa. Todo lo que es escuela dominical, cuáles son las clases, qué clases debería ver en cada iglesia, ¿ya? Entonces, el día de mañana vamos a comenzar ahí.
Cualquier duda, pregunta, alguna duda, hermana.